Esta mañana, en nuestro estudio, mientras continuamos el Sermón del Monte, hemos llegado a una de las cosas más radicales que Jesús jamás enseñó. Y ciertamente la enseñanza más radical que se encuentra en su sermón, comenzando en el versículo 27 de Lucas 6, esto es lo que dijo Jesús. Pero os digo, vosotros que escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que los maltratan. Al que hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, tampoco le niegues la camisa. Da todo el que te pida, y al que te quite lo que es tuyo, no lo reclames, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Si amáis a los que aman, ¿qué mérito tienes? Incluso los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes con eso? Porque incluso los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a los que quieres, ¿qué esperas recibir? ¿Qué mérito hay en eso? Incluso los pecadores prestan a los pecadores para recibir de vuelta la misma cantidad. Antes bien, amad a tus enemigos y haced bien, prestad sin esperar nada a cambio, y vuestro galardón será grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él mismo es bondadoso con los hombres ingratos y malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ahora, como puede ver en estos versículos, Jesús está ordenando, no sugiriendo. Fíjese, Él está ordenándonos como sus seguidores que amemos a nuestros enemigos. Y por enemigos se refiere a aquellas personas que mencionó en el versículo 22, los incrédulos que nos odian, nos excluyen, nos insultan, hablan mal de nosotros. Estas son las personas a las que nos manda a amar. Ahora, yo les digo que esta es una enseñanza radical, no solo en el día de hoy, sino también en la antigüedad, porque ningún líder religioso o filósofo de los días de Cristo les decía a sus seguidores que amaran a sus enemigos. Y eso fue lo que Jesús le dijo a la gente que lo seguía, que amara a sus enemigos. Más bien, en esos días y ahora les dirán que se tiene que hacer lo contrario. El antiguo escritor griego dijo, considera establecido que uno debe de hacer daño a sus enemigos y estar al servicio de sus amigos. Asimismo, la comunidad judía que vivía en Qumran, en el desierto de Judea durante la época de Jesús, enseñó a sus seguidores que debían odiar a todos los hijos de las tinieblas. Ellos decían, tienes que odiar a todos los hijos de las tinieblas. Incluso la enseñanza en el mundo antiguo que parece a lo que dijo Jesús, que tendrían que enseñaba a las personas a convertir a sus enemigos en amigos. En realidad estaba muy lejos de lo que enseñó Jesús, porque Jesús les dijo a los seguidores que amaran a sus enemigos mientras seguían siendo sus enemigos. No, lo que Jesús dijo que fue definitivamente radical, diferente de lo que cualquier otra persona de su época enseñó y no como ninguna otra cosa que alguien en su tiempo hubiera enseñado, y aún así todavía lo es, porque nadie lo está diciendo ahora, a menos que sean cristianos, porque esto va en contra de la naturaleza humana. Y lo último que tenemos ganas de hacer para un enemigo es mostrarle amor, pero eso es exactamente lo que Jesús nos manda hacer. Entonces, antes de continuar como estudiantes serios de la Biblia, debemos hacer preguntas. Nosotros siempre hacemos preguntas. ¿Por qué? ¿Y cuál es la pregunta básica? Es ¿por qué? ¿Y por qué Jesús enseñó algo tan radical que nadie más de su época estaba enseñando? Como un tema tan difícil y desafiante para explicar y en este tiempo tan específico. Y la razón por la que yo hago estas preguntas es porque si usted mira en la versión de Lucas del Sermón de la Montaña, parece ser que Jesús al azar, incluso impulsivamente de la nada, menciona el tema de amar a nuestros enemigos. Y si usted recordará, él abrió el sermón con 4 declaraciones de bendiciones sobre el carácter de los verdaderos creyentes, seguidas de 4 declaraciones de aflicción y juicios sobre el carácter de los que no son creyentes. Y luego, aparentemente de la nada, comienza a decirnos que amemos a nuestros enemigos. Entonces, ¿y por qué él habría hecho esto? ¿Y por qué ahora? Bueno,
aunque puede que no sea evidente porque Jesús habló acerca de amar a los enemigos en la versión de Lucas del Sermón del Monte. Le quiero recordar que hay una versión más llena de este discurso en Mateo. Y si usted mira en Mateo 5:20, usted va a darse cuenta por qué Jesús dijo lo que dijo y por qué lo mencionó en este momento. Si usted mira en Mateo 5, versículo 20, va a ver exactamente lo que quiero decir. En el sermón de nuestro Señor, Él trata esencialmente de cómo los ciudadanos de su reino deben conducir sus vidas. Jesús dijo, no más adelante, sino en ese momento Jesús le dijo en el versículo 5:20 que la justicia de los ciudadanos de su reino tenía que superar la justicia de los escribas y fariseos, aquellos que eran los principales líderes religiosos judíos de ese día. Porque yo le digo que si usted muestra justicia y supera la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Y lo que Jesús quiso decir en esto no es que nosotros como creyentes tenemos que hacer obras más increíbles y justas que los fariseos, porque eso sería imposible, ya que ellos eran minuciosamente meticulosos con las muchas observancias religiosas. Pero lo que Jesús sí quiso decir aquí fue el tipo de justicia que Él buscaba de sus discípulos. Era una justicia de obediencia que provenía de un corazón que amaba a Dios y deseaba agradarle. Una obediencia humilde, sumisa y sincera que abordara las actitudes internas adecuadas. Un corazón que tenía una actitud obediente, que no era solamente una buena conducta interna, pero también externa. Y usted verá, definitivamente no era la clase de justicia que tenían los fariseos, porque su justicia no era realmente justicia en absoluto, era una forma de justicia propia legalista. Ellos, los fariseos y los escribas de ese tiempo, habían torcido y pervertido muchas de las leyes de Dios para que le hicieran hacer exactamente lo que ellos quisieran para adaptarse a su estilo de vida pecaminoso. Esto no es nada diferente a lo que la gente hace hoy en día. Ellos se someten a las verdades o normas justas en las escrituras. Ellos redujeron la ley de Dios a meras reglas externas que podían guardar fácilmente y así aparentaban ser santos, justos a la vista de los demás. Verá, las apariencias era lo único que les preocupaba a estos hombres, todo un teatro para ellos, una actuación religiosa, porque su actitud no pensaba, ¿qué es lo que piensa Dios de mi comportamiento? Sino, mi comportamiento parece piadoso y espiritual para los demás. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Los impresiona? Por eso fue que Jesús les dijo en Mateo 6:1, cuídate de practicar tu justicia delante de los hombres para ser notado por ellos. De otra manera no tendrás recompensa con vuestro Padre que está en los cielos. Él les decía en ese entonces a sus discípulos, no seas como los fariseos. Y así a partir del versículo 21 de Mateo 5, Jesús ilustra la diferencia entre la justicia propia legalista y teatral de los fariseos y la justicia genuina de sus discípulos. Y eso es lo que él quería de ellos. Y lo hace destacando 6 leyes específicas del Antiguo Testamento. Y su propósito al hacer esto es revelar el verdadero estándar de santidad que Dios quiere que siga su pueblo en oposición al estándar artificial que inventaron los fariseos. Ahora, su enfoque es exactamente el mismo al explicar cada una de las leyes. Usando una fórmula, has oído lo que se dijo a los antiguos, que significa así es como la ley fue interpretada y enseñada por los antiguos rabinos judíos. Pero yo le digo, lo que significa es de que esta es la interpretación verdadera y precisa de esta ley, tal como Dios originalmente quiso que se entendiera. Jesús procedió entonces a explicar el significado correcto de cada una de esas leyes acerca del asesinato, el adulterio, el divorcio y los juramentos, las represalias. Y habiendo abordado estas leyes del Antiguo Testamento, Jesús cierra esta sección de su sermón enfocándose en lo que la ley del Antiguo Testamento enseña sobre el amor.
específicamente en la ley que habla del amor, específicamente el amor hacia alguien que no solamente no nos ama, sino alguien que es realmente hostil hacia uno, alguien que lo odia, que realmente es considerado como su enemigo. Ahora, amigos, no solo este es un estudio relevante para nosotros, porque todos nosotros luchamos por amar a nuestros enemigos, sino que francamente un estudio como este puede ser una experiencia dolorosa porque es porque nos da una convicción. Hace años atrás, C.S. Lewis fue criticado públicamente y acusado por no importarle mucho el Sermón del Monte, pero aquí él estaba dando su respuesta a esta crítica. Y si usted nunca ha estudiado la versión de Mateo del Sermón del Monte, sin duda puede relacionarse con lo que dijo él. En cuanto a preocuparse por el Sermón del Monte, cuando él dice preocuparse aquí, es como que le guste, que lo disfrute, supongo que a nadie le importa. ¿A quién le gusta ser golpeado en la cara por un mazo? Difícilmente puede imaginar una condición espiritual más mortífera que la que un hombre puede leer en este pasaje con un tranquilo placer. Y en aquellos de nosotros que alguna vez hemos estudiado lo que Jesús dijo de esta justicia genuina en el sermón, estaríamos de acuerdo con C.S. Lewis. Porque usted piensa en el sermón es un mazo que nos golpea en la cara y que sigue golpeando una y otra vez con golpes increíblemente humillantes que convencen a los pecadores que somos la luz de los verdaderos estándares de la justicia de Dios. Y lo que muchas veces nosotros no alcanzamos. Y así que esta mañana, a medida que comenzamos a desempacar lo que significa amar a un enemigo, vamos a recibir algunos golpes del Señor, porque el amar a un enemigo es algo que no es fácil para ninguno de nosotros. Pero escuche, el mismo hecho de que Jesús nos mande amar a nuestros enemigos debería de ser realmente un estímulo para que todo verdadero cristiano, porque quiere decir que a pesar de nuestras dificultades para hacer esto, por la fuerza del Señor, nosotros tenemos la capacidad de amar a aquellos que nos odian. Verá, es importante tener en cuenta que Dios nunca nos ordena hacer algo que no nos dé el deseo y la capacidad de obedecer. Él nunca nos va a decir que hagamos algo que no pudiéramos lograr cuando usted es creyente, porque nos da esa capacidad de hacerlo. Nosotros los que amamos y conocemos al Señor tenemos la capacidad de una naturaleza nueva que es divina, y tenemos también dentro de nosotros el Espíritu Santo que mora en nosotros para amar a aquellos que nos aborrecen. Ahora, para enseñar lo que significa amar a nuestros enemigos, Jesús aborda esta ley como lo hizo en las 5 leyes anteriores del Antiguo Testamento. Pero menciona la visión falsa del amor, tal y como lo enseñaban los antiguos rabinos y los fariseos de esa época, y luego da la verdad sobre lo que la ley realmente significaba con respecto al amar a los demás. Primeramente hablamos de la falsa visión del amor. Vemos en Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, una vez más, dentro de todas estas leyes anteriores mencionadas por Jesús, la expresión oíste que fue dicho no era una referencia a lo que decía la Biblia, sino era una referencia a lo que los antiguos rabinos decían de la Biblia. Es decir, esto es lo que un hombre típico o líder religioso había enseñado a la gente, y ellos estaban equivocados. Esto es lo que está diciendo Jesús. Y lo que se le había enseñado al típico judío de la calle sobre el amor era la ley de Moisés, que instruía a amar a su prójimo pero odiar a su enemigo. Pero la pregunta obvia que usted y yo deberíamos tener al escuchar esto es: ¿en qué parte del mundo encontramos a los rabinos que encontraron esto en el Antiguo Testamento? ¿Dónde dice ahí que tenemos que odiar a nuestro enemigo? Pues la respuesta es de que no hay ningún lugar en el Antiguo Testamento que diga que tenemos que odiar a nuestros enemigos. Y entonces, ¿por qué los antiguos rabinos y los escribas y fariseos de la época de Cristo enseñaban esto? Bueno, basaron sus enseñanzas en un versículo del libro de Levítico, en Levítico 19:18, que dice:
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahora, fíjese en la frase, amarás a tu prójimo. Esta es la frase que Jesús citó en su sermón de la enseñanza de los rabinos. Pero los rabinos encontraron esta frase que se encuentra en el Levítico 19:18, pero lograron torcerlo y manipularlo, de modo que forzaron a que significara algo que ellos querían que significara, pero no lo que Dios tuvo la intención de decir. Lo que hicieron es que racionalizaron que al ordenarle al pueblo judío que amara a su prójimo, Dios también le estaba ordenando, note esto, odiar a aquellas personas que no eran su prójimo. ¿Y quién serían ellos? Bueno, dado a que ellos interpretaron que su prójimo se refería a sus compañeros judíos, entonces los gentiles no eran sus vecinos, por lo tanto, tendrían que ser odiados. Y es así como terminaron, concluyendo que en la esencia de Levíticos 19:18 significa que debían de amar a los judíos y odiar a los no judíos. Ahora, si esto suena como un pensamiento distorsionado, lo es, pero déjeme que le explique cómo llegaron a esta visión distorsionada. Todo el asunto se redujo a una pregunta: ¿quién es exactamente mi prójimo? ¿Quién es él? Los rabinos dijeron que el término prójimo se limitaba solamente a un compañero judío, un israelita, un pariente, alguien que pertenece a mi propia raza y mi propia religión, y todos los demás eran considerados enemigos. Es decir, los judíos son mis vecinos, los no judíos son mis enemigos. Pero ellos estaban equivocados, porque aunque su tradición decía que el término prójimo significa solamente un compañero judío, el concepto bíblico del prójimo incluye a los gentiles e incluso a nuestros enemigos. Jesús dejó esto muy claro en Lucas 10:29 cuando les preguntó a ellos: ¿y quién es mi prójimo? Y respondió contando la historia del buen samaritano, que la hemos oído, en la que aunque los judíos y samaritanos se despreciaban mutuamente, este samaritano suplió la necesidad de un judío gravemente herido, y al contar en esta parábola que Jesús reveló que el prójimo era cualquier persona independientemente de las diferencias étnicas, alguien que necesita de nuestra ayuda, incluso nuestros propios enemigos personales. Pero no fue así como los fariseos lo razonaron. Ellos dijeron que es que debo de amar a mi prójimo, pero eso se refería a mis compañeros judíos, y aquellos que no son judíos deben de ser considerados como mis enemigos y por lo tanto debo odiarlos. Y lo más probable es que justificara este odio hacia los no judíos apelando el tiempo de su historia pasada, cuando Dios ordenó a los israelitas que exterminaran a los cananeos paganos, así como a los salmos imprecatorios con los que David maldijo a los enemigos de Dios. Pero esto fue lo que dijo. Y cuando ellos hicieron esto o lo vieron de este modo, ellos se perdieron de una verdad muy importante. Esas duras declaraciones de exterminio y maldición eran expresiones del juicio de Dios sobre los que se negaron a arrepentirse de su pecado. No tienen absolutamente nada que ver con la malicia personal de los individuos. Es así como un maestro de la Biblia explicó la diferencia entre la declaración judicial de Dios hacia sus enemigos y la actitud que debemos de tener aquellos que son nuestros enemigos. Esto es lo que escribió. Una cosa es defender el honor y la gloria de Dios buscando la derrota de sus enemigos detractores, pero otra muy distinta es odiar a las personas personalmente, a la gente personalmente como nuestros propios enemigos. Nuestra actitud incluso hacia los peores paganos o herejes es amarlos y orar porque se vuelvan a Dios y sean salvos, pero también oramos para que si no se vuelven a Él, Dios los juzgará y los quitará para preparar el camino de su Hijo Jesucristo como gobernante legítimo de este mundo. Pero no era así como los fariseos lo veían. Ellos justificaban su odio personal con declaraciones y usando palabras en las cuales decía que querían validar esa actitud malvada. Y hablaban muy en serio acerca de este odio de sus llamados enemigos gentiles. Los rabinos enseñaron que la obligación bíblica de una persona judía era
como tendrían que odiar a los que no eran judíos, la historia secular registra la profunda amargura que existía en un mundo antiguo entre judíos y gentiles. Los judíos se referían a los gentiles como perros, pero no eran como perritos lindos de su casa, no, eran animales terribles y malvados. Y los gentiles respondían despreciando a los judíos. De hecho, era muy común que un gentil mirara hacia el otro lado cuando un judío se cruzaba con él en la calle, nada más para que se dé cuenta cuánto se odiaba uno al otro. Entonces tenían esta animosidad intensa entre los judíos y gentiles en el mundo antiguo. De hecho, se ha descubierto un dicho que los fariseos revela la profundidad de este odio que existía en sus corazones del pueblo judío hacia los gentiles, y leemos esto. Si un judío ve a un gentil caído en el mar, no lo levante, porque está escrito, no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero este hombre no es tu prójimo. O sea que realmente decía, déjalo que se ahogue, ni lo mires. Si él necesita ayuda y no puede salir del mar, no te preocupes, déjalo que se ahogue. Ellos decían que era una obligación bíblica. Ahora, ese era el pensamiento y la actitud del pueblo judío de los días de Cristo hacia los gentiles, aquellos quienes consideraban su enemigo. Entonces, esta es la situación después de años de que sus rabinos les enseñaron el error de odiar a sus enemigos. Jesús aparece y en este sermón le dice a la audiencia judía que nunca antes habían escuchado que sus rabinos estaban equivocados, que sus líderes religiosos les han enseñado el error y que van a corregir lo que se les han enseñado, diciéndoles que esto es un error, que sus líderes religiosos les han enseñado mentiras y Él les va a enseñar la verdad de cómo debes de tratar a un enemigo. Y aquí es donde Él se mueve de la falsa visión del amor, como lo habían enseñado esos antiguos rabinos y fariseos, hablando del Antiguo Testamento. Y Jesús les dice aquí a ellos que van a ir de Mateo, vamos a regresarnos a la versión de Lucas en este sermón, donde vamos a leer en Lucas 6:27. Pero yo le digo a usted, quien escucha, amar a vuestros enemigos y hacer bien a los que los aborrecen. En lugar de odiar a sus enemigos, como les habían dicho toda su vida, Jesús les ordena que hagan todo lo contrario. Él les dice que deben de amar a sus enemigos y que era exactamente lo que decía Levíticos 19:18. Siempre quiso decir esto. Él no cambió la ley, Él enseñó la verdad. Pero el idioma, a lo mejor esto no parece gran importante, pero verá, esto va a ser lo que tiene un gran impacto en la gente que escuchaba a Jesús en ese momento. De algún modo, más o menos entendemos el Nuevo Testamento y de lo que habla del amor, pero que las palabras de Jesús parecían tan radicales y tan inusuales para la gente judía de ese tiempo, porque ellos nunca habían escuchado esas palabras que dicen, ama a aquellos que te odian en vez de odiarlos. Y yo le reitero que esto fue lo que dijo, porque imagínese usted criándose en esta cultura en la cual le dicen a usted que todo este mundo que usted debe de odiar, que los gentiles son sus enemigos, que esto es lo que le daba honor al Señor. Y nadie les había dicho la verdad acerca de amar a sus enemigos hasta que Jesús lo dice aquí. Pero bueno, tenemos que ver lo que dijo Jesús y es otra cosa entender lo que Él realmente quiso decir con sus palabras, pero fue lo que dijo el Señor acerca de amar a los que son hostiles contra nosotros. Bueno, siempre un buen lugar donde empezar es para tratando de definir lo que Jesús dijo y qué quiere decir amor. Hay muchos creyentes que quieren entender lo que es amor y que ellos no saben cómo pueden amar a un enemigo porque no tienen los sentimientos correctos para amar a un enemigo. Pero si usted piensa así, usted debe de entender que la palabra amor y qué significa. Usted ve en el griego, usted va a encontrar, hay muchas expresiones y más complicado que el idioma inglés, en el cual usted va a ver, el Antiguo Testamento se escribió en griego y en la lengua griega usted va a ver cómo se puede traducir amor
en nuestros idiomas, pero en griego tiene muchos significados. Hay una palabra para amor sexual. Hay una palabra diferente para un amor familiar, el amor de un padre a un hijo. Incluso hay una palabra diferente para un amor de amistad, que es un amor de un afecto natural. Pero ninguna de estas palabras del amor fueron usadas por el Espíritu Santo en Lucas 6:27. La palabra griega específica que el Espíritu Santo le indicó a Lucas que usara para transmitir la verdad sobre amar a nuestros enemigos es la palabra griega que la ha oído usted antes, que se llama agape, que es el amor de acción que busca satisfacer la necesidad de otra persona. El amor agape no es el amor de la emoción, es el amor de la acción deliberada y determinada. Es una actividad. El amor agape dice que haré lo que sea lo mejor para esta persona, me guste o no. Me guste o no personalmente o me agrade personalmente esa persona, yo los apreciaré, los trataré bien por el bienestar de esa misma persona. ¿Usted se da cuenta de la verdad liberadora que es estas palabras? Porque lo que significa es que usted todavía puede amar a alguien sin tener fuertes sentimientos de afecto por ellos. Y es muy útil saber que Dios no nos ha llamado a amar a nuestros enemigos de la misma manera que amamos a nuestra familia. Tenemos fuertes sentimientos de afecto y emoción por los miembros de nuestra familia. Obviamente no tenemos esos mismos sentimientos por nuestros enemigos ni los necesitamos. Pero usted así puede amarlos porque el amor agape no se trata de sus sentimientos, sino más bien de sus acciones. Me gusta lo que dijo un individuo al explicar el amor agape. Él dijo lo siguiente: no pierdas el tiempo tratando de entender si amas o no a tu prójimo. No importa cómo te sientas, tú debes de tener la actitud correcta. Y esto es precisamente cómo es que funciona el amor agape hacia otra persona. En Romanos 5, nosotros vemos lo siguiente: porque mientras nosotros no teníamos esperanza en el tiempo correcto, Cristo murió por los perdidos. Por uno puede morir como un hombre correcto, pero posiblemente un hombre bueno. Pero Dios demuestra el amor hacia nosotros, que mientras nosotros éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Y en el versículo 10, porque mientras éramos enemigos, reconciliados con Dios fuimos, y a través de la muerte de su Hijo, muchísimo más, hemos sido reconciliados para que podamos ser salvos. Ya ve, Dios no nos ama porque somos adorables. Él no nos ama porque nosotros somos simpáticos. Su amor por usted no tiene nada que ver con quién somos nosotros. Cristo expresó su amor de morir por nosotros porque su naturaleza es amarnos, aunque nosotros somos sus enemigos o fuimos sus enemigos en algún tiempo. Él no nos ama porque somos simpáticos o somos atractivos, porque si no, no nos hubiera podido nunca amar. Su amor no está basado en ser agradables. Él nunca nos hubiera amado porque nosotros lo odiábamos, nunca lo amábamos. Y ahora usted ve, Él ha visto toda la rebeldía, toda nuestra obscuridad de nuestro corazón, y Él tuvo un modo radical, una acción radical para rescatarnos de nuestro pecado. Y ese es el mismo modo que nosotros nos han dicho que debemos de amar a nuestros enemigos, con una acción para hacer cosas específicas que están en el mejor interés para ellos, pero no para nosotros. Usted ve, nosotros no tenemos que querer a alguien que viciosamente, emocionalmente, verbalmente nos odia, nos ataca. No tenemos que tener sentimientos internos de cariño por una persona que nos hace la vida miserable, pero por la gracia del Señor usted puede amarlos. Y si usted entiende lo que quiere decir este tipo de amor, es que usted trabaja concretamente a ayudar a alguien en su tiempo de necesidad. Y esto es lo que usted debe de ver: que a quién amaré, o no cómo debo amar, pero cómo debo de amar a la gente. Y eso es precisamente lo que Jesús dijo, por lo que Él continúa dando unas
unos puntos muy prácticos de cómo nosotros podemos amar a la gente que que es malvada con nosotros. En el versículo 28, Él nos dice lo siguiente de cómo debemos de amar a nuestros enemigos y cómo debemos de amarlos a ellos. ¿Cómo nosotros aplicamos estas verdades? Vemos en el versículo 27, pero yo os digo a vosotros que escucháis, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen. Y una vez más, mirando este versículo que nos ordena amar a nuestros enemigos, Jesús termina su declaración diciéndonos cómo hacerlo. Y Él nos dice cómo es que se lleva a cabo esta acción. Él dice que debemos de hacer el bien a los que nos odian. Y por bueno, el Señor se refiere a una cosa que beneficia a esa persona. Y en este caso, esa persona es una persona que lo odia, que es hostil en contra de usted. El apóstol Pablo dijo lo mismo en Romanos 12:21 cuando escribió, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Ahora, este mandamiento de hacer el bien a los que nos odian es una declaración pequeña, pero de una importancia monumental, porque al principio de explicarnos cómo amar a nuestros enemigos, Jesús deja muy claro que si vamos a obedecer este mandato, entonces debemos de hacer algo tangible por alguien que es nuestro enemigo, alguien que nos odia. Debemos de hacer algo positivo, algo bueno por ellos, algo que es de una naturaleza buena, correcta y que les beneficia a ellos, no a nosotros, aunque su enemigo lo haya dañado. Usted tiene que responder haciéndole el bien del modo. Déjeme que le diga algo que es importante. No es suficiente el evitar de vengarse de alguien que lo ha lastimado. No es suficiente de que usted deje de responder en modo hostil a alguien que lo ha maltratado. No es suficiente el tratar de evitar a esta persona y decir, mejor ni me acerco a esta persona porque no sé qué haría cuando lo vea. Pero lo que vemos aquí es de que Jesús nos dice que tenemos que hacer una buena acción con alguien que nos ha lastimado, que nos ha maltratado. Y es importante que entendamos esto, porque muy a menudo cuando alguien nos ha lastimado, o sea, no un incrédulo o un creyente, una reacción natural es simplemente ignorarlo, para asegurarnos de que evitamos verlos o hablar con ellos. Y esto es suficiente. Pero a veces pensamos que si ignorar a alguien o evitar a alguien sería suficiente, pero no. No de acuerdo a lo que Jesús dice. Él nos está diciendo y nos ordena que hagamos lo que tenemos que, de lo que no tenemos ganas de hacer. Y eso es de que debemos de buscar diferentes modos para mejorar el bienestar de ellos, sin pensar en nuestro propio bienestar. En Romanos 12, Pablo en realidad nos da unos ejemplos de cómo hacerle bien a un enemigo. En el versículo 20 dice, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de beber. Verá el principio de lo que pasa aquí es de que va a hacer lo que sea necesario para satisfacer alguna necesidad que tenga su enemigo. Así es como usted le hace el bien a un enemigo. Con respecto a cómo poner en práctica, Jay Adams da este consejo práctico en su libro de cómo vencer el mal. Esto fue lo que escribió él. ¿Cómo se hace el bien a un enemigo? Aquí se requiere que descubras la necesidad de tu enemigo y la satisfagas. Si tienes hambre, si tienes sed. Lo primero que debes de hacer es descubrir una necesidad legítima en la vida de tu enemigo, y el principio más importante que uno debe de mantener en la mente al devolver bien por mal es que la mejor respuesta es aquella que satisface una necesidad apremiante. Recuerde, no tiene que tener ganas. Eso a veces está completamente fuera de la discusión. Para satisfacer las necesidades de un enemigo, lo haces no porque hayas despertado un sentimiento cálido y benévolo hacia él, sino porque Dios te dice que quieres agradarle a él. No se ama sintiendo, se ama alimentándolo. El amor comienza con dar. Debes dar todo lo que tienes para satisfacer su necesidad, cualquiera que sea. Por lo tanto, la planificación de sus respuestas al mal debe de incluir la investigación de su enemigo. Debes de averiguar sus necesidades. No puedes tomar tiempo y el esfuerzo. No se puede simplemente adivinar acerca de las necesidades.
Ahora, yo le estoy diciendo que esta es una enseñanza radical, pero considere la alternativa. ¿Qué tipo de testimonio tendríamos con los incrédulos o no creyentes si reaccionamos a su odio con acciones y palabras crueles? ¿Cómo miraría a Jesús un cristiano si tú, como su seguidor de Cristo, tomaría represalias con una venganza? ¿Por qué un no cristiano estaría interesado en escuchar lo que tiene que decir acerca de Jesús cuando lo trata de la misma modo hiriente que a ustedes lo están tratando? En cambio, cuando muestra amor a tu enemigo, satisfaciendo una necesidad, le muestras el poder del Evangelio para transformarte, revelas el mensaje del Evangelio, el amor de Cristo, porque cuando eras enemigo de Cristo, Él te amó y te dio la vida, y dio su vida por ti. Entonces, si hay alguien que ha hecho algo para lastimarlo, ya sea creyente o incrédulo, entonces pídele al Señor que le dé sabiduría para hacer algo bueno y amable por esta persona, algo que es benevolente, y hágalo. No sea orgulloso. Obedezca al Señor sin importar qué. Esto es lo que el Señor quiere. Pero hacer una obra buena a nuestros enemigos no es la única forma en que Jesús nos dijo que amáramos. En el siguiente versículo nos dice que podemos expresar amor a nuestros enemigos no solo con nuestras acciones, sino también con nuestras palabras. En el versículo 28 dice, bendecir a los que os maldicen y orad por los que nos maltratan. Ahora aquí Jesús nos dice cómo amar a aquellos que nos lastiman, respondiendo apropiadamente a ellos con palabras que decimos. Él dice a los que nos maldicen, debemos bendecirlos, a los que nos maltratan, debemos de orar por ellos. Jesús está diciendo lo mismo en este mandato, simplemente usando diferentes palabras para comunicar el mismo pensamiento. Primero, Él dice que si alguien le maldice, usted debe de responder bendiciéndolo. Entonces, ¿qué significa maldecir a alguien y qué significa bendecir a alguien? Bueno, maldecir a alguien es un sentido bíblico. No significa, cuando lo piensa uno, en un lenguaje, usar un lenguaje vulgar en contra de esa persona, como escuchamos tan a menudo en nuestra cultura, que alguien ha perdido la calma y está descargando su ira. Pero maldecir a alguien en un sentido bíblico significa que estás llamado a Dios. Esta no es gente moderna. En este momento hablamos gente del Antiguo Testamento. Ellos entenderían que hablarle a alguien, usted le está diciendo a Dios que juzgue a esta persona, le está pidiendo que los envíe al infierno por su comportamiento. Es el equivalente de decir, maldito seas a alguien y en serio, porque realmente quieres que sufra un tormento eterno. Entonces, ¿cómo puede ser? Esto es algo bastante serio cuando alguien le decía que iba a ser maldecido. Y eso es exactamente lo que pasaba en esos primeros cristianos que enfrentaron a sus enemigos, especialmente creyentes judíos, porque la comunidad judía incrédula los consideraba herejes, apóstatas, traidores al judaísmo y al Dios de la Biblia. Debido a su fe fueron maldecidos, fueron condenados, fueron rechazados al ser expulsados de las sinagogas, lo que significa que ya no eran considerados judíos, sino paganos condenados al castigo eterno. Y estoy seguro de lo que la mayoría de los cristianos judíos de la iglesia primitiva veían es que ellos sentían que tendrían que vengarse de ellos y decir algo, bueno, yo no quiero, contestándoles algo como tú eres el hereje, yo no, porque tú has negado a Jesús como el Mesías y por lo tanto ellos posiblemente era lo que querían hacer y decirle a la gente que los estaba maltratando, pero en cambio Jesús les dijo, no maldigas a los que te maldicen por tus creencias, en cambio, ámalos, bendícelos. ¿Pero qué significa bendecir a alguien que te maldice? Bueno, la palabra bendecir simplemente significa hablar bien de alguien. No hay nada profundo. De hecho, esta palabra griega dice que viene una palabra inglés que es elogio o elogiar.
que es una palabra que usa uno en un funeral. Pero de nuevo, tenemos que pensar en términos de cómo una persona judía del siglo I que escucha el sermón de Cristo entendería este mandato de bendecir a los que, a los que la maldicen. Y la forma en que lo entendería no era que debían hablar bien de ellos personalmente en el sentido de felicitarlos, sino bien de ellos a Dios mismo. Es decir, Jesús, más bien, ellos tenían que hablar bien a ellos, al mismo Dios. Es decir, Jesús no está diciéndonos que oremos para que Dios los bendiga y para hacerles el bien. Es decir, Él está diciendo, si ellos están pidiéndole al Señor que lo maldiga, usted hace completamente lo opuesto. Usted le dice, Señor, cambia su corazón, sálvalos y llévalos al cielo. Y así es exactamente como Jesús respondió a aquellos que los veían como un falso Mesías y blasfemo. Mientras estaba en la cruz, Él oró por los que estaban asesinándolo. Okay. Y Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por favor, perdónalos. Y Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia, aunque cuando él mira y ve a los judíos como que lo veían como un hereje, bendijo a sus asesinos de la misma manera como leemos en Hechos 7:60. Entonces, cayendo de rodillas, clamó con una gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Habiéndoles dicho esto, él falleció. Estas fueron las últimas palabras de Esteban. Y le dijo a Dios que bendijera a los que lo odiaban, perdonándolos por su muerte. Y en esencia, pidiéndole por su salvación. Y Dios respondió a su oración porque en esa multitud de ese día estaba un joven llamado Saulo de Tarso, que pronto se convertiría en el misionero más grande que jamás había existido. Pero además de orar por la salvación de alguien que te odia, Jesús también dijo que debemos orar por los que nos maltratan. Entonces, aparte de orar por la salvación de alguien que lo maltrata, ¿de qué otro modo puede orar por aquellos que lo odian y hacen cosas malvadas? Bueno, ora para que Dios los trate de la manera opuesta de cómo lo están tratando a usted. Está diciendo, haz lo opuesto. Tú oras para que el Señor haga cosas buenas. Eso es lo que tú pides, de que el Señor le enseñe su bondad, su misericordia para bendecir su matrimonio, sus ingresos, sus hijos, su salud y todo lo demás que pueda pensar. Usted se puede orar para que Dios los trate de una manera que no se merecen ser tratados con bondad y misericordia. Así es como usted ora por un enemigo, y esto parece ser exactamente a lo que se refería Jesús, porque unos pocos versículos más adelante, en el versículo 36, dijo, sé bueno con los hombres ingratos y malvados. Sin embargo, en la versión de Mateo, estas mismas palabras, Jesús relaciona la bondad de Dios con los hombres malvados. Y esto es el punto que yo quiero entender. En Mateo 5:44 dijo lo siguiente: amar a nuestros enemigos, orar por los que lo persiguen, para que así ustedes sean hijos del vuestro Padre que está en los cielos, porque Él causa que el cielo salga sobre los buenos y los malos y llover sobre los justos e injustos. Ore por aquellos que lo han maltratado, pidiéndole a Dios que los bendiga. No solo usted mostrará un amor a tu enemigo, sino que le mostrará la misericordia de Cristo que puede salvar un alma. R.C. Sproul dijo lo siguiente: si quieres poner esto en práctica, prueba este experimento durante 30 días. Si hay alguien que no te agrada, alguien con quien no te llevas bien, ya sea un compañero de trabajo, tu jefe o sea quien sea, incluso si es tu mayor enemigo, trata de orar por él, trata de orar por ellos todos los días durante 30 días. Algunas cosas asombrosas pueden suceder en tu relación con ellos o en su vida, pero puedes estar seguro de que algo pasará en su corazón. Entonces, amigos, la próxima vez que sean atacados por su fe o que alguien los maldiga, los insulte, los maltrate, no tiene nada que ver con su fe como cristiano. Absténgase de hacer lo que su carne siente o le gustaría hacer, de gritarles, vengarse. Incluso usted puede tener una oración imprecatoria para que Dios los juzgue.
No, usted haga lo que no le apetece hacer. Ore por su salvación. Y cuando usted ore para que Dios tenga misericordia con este pobre pecador, esta persona perdida, enojada, herida, y que le haga cosas y que haga cosas buenas aunque ella no la merezca. Y esto bien puede ser un punto de inflexión para que llegue a la fe en Cristo, porque Pablo escribió en Romanos 2:4: o piensas a la ligera en las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Usted ve viendo la bondad de Dios hacia ellos y brindándoles bendiciones terrenales. Es a menudo lo que Dios usa para abrir los ojos de los incrédulos, para que vean su necesidad, su bondad, y brindarles una bendición para la salvación. Y así es como estamos hablando nosotros en general. Vemos cómo Jesús continúa en el siguiente versículo, dándonos modos de que nosotros podemos tratar y cómo debemos de responder cuando alguien nos... Ahora, yo sé, ustedes parecen que no han entendido, y que yo sí tengo aquí un reloj en este momento que me dice a dónde estamos. Ahora, es importante que nosotros escuchemos estas palabras que le dijo: Señor, ¿por qué tú me dices Señor si yo no soy el Señor del que tú hablas? Y así nosotros vamos a hacer lo que dicen el Señor antes, aunque nuestra carne, todo lo que esté dentro de nosotros, quiere venganza con la gente que nos lastima. El Señor dice: ama por ellos. Y en Pablo dice: la venganza no te pertenece a ti, le pertenece al Señor. Déjaselo al Señor. La venganza no es lo que se necesita. Eso es lo que un fariseo haría. Y él dijo: no, nuestra bondad debe de exceder. Así que usted puede lidiar con su orgullo. Usted debe de aplicar lo que está oyendo. Ore por ellos. Empiece a buscarlo, obsérvelo, obedézcalo. Vea lo que su enemigo necesita, ya sea creyente o no creyente, y haga algo bueno por ellos. Y después ore por aquellos creyentes, esa gente que lo ha lastimado, y por el Señor que los bendiga de un modo grande. Y si es un creyente, por favor, también ore para que el Señor los bendiga. Y elija siempre el perdón, como usted ha sido perdonado. Ahora, si usted no conoce a Cristo, y si usted no lo conoce como su Salvador, y Él es algo que parece muy lejano, no está interesado, no le importa, entienda que el Señor lo ama grandemente. No importa lo que usted ha hecho a Él o con Él, sin importar su comportamiento, como lo ha hecho, Él lo ama. Él quiere que usted lo busque y que ese vacío en su vida sea regresado a usted. La falta de amor, la falta de dirección, es porque el Señor no está ahí para guiarlo. Pero arrepiéntese de su pecado. Usted sabe lo que es, conoce su corazón. Voltee sus ojos, su vida a Jesucristo, a su amor, y confíe en Él solamente para su salvación, para que Él le pueda dar le dé todo lo que es Jesús. Usted no puede pedir nada más, porque la sangre de Jesús nos limpia. Y si Jesús está hablándole a usted y usted quiere hablar con uno de los pastores acerca de lo que es poner la fe en Cristo, venga aquí al final del servicio, venga enfrente, aquí estaremos. Oremos. Padre, nosotros te agradecemos por estas palabras. Son palabras que son tuyas y así las has escrito. Nosotros por eso te agradecemos, Señor, te agradecemos y te pedimos que nos ayudes a obedecerte. Tenemos gente que no nos ha tratado bien, que nos ha maltratado, gente que ha dicho cosas que no han sido agradables, y nuestra carne quiere vengarse, nuestra carne quiere desquitarse, pero tú nos dices que no podemos escuchar a nuestra carne. Así que, incluyendo a mi propio corazón, yo te digo, Señor, que nos ayudes a obedecer estas palabras y enseñarle al mundo que nosotros no somos fariseos, que somos cristianos y estamos transformados por el poder del Evangelio, y que nuestros enemigos puedan ser
gente que te sigue y que te ama. Y todo esto lo oramos en nombre de Jesucristo.